Quiero, en primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados de Lima, de la cual soy un integrante, un asociado, por darnos la facilidad, permitirnos utilizar las instalaciones de un gremio que fue creado mucho antes inclusive de la República. Esto fue fundado en el año 1804 y tal como ustedes pueden observar algunas de las fotos que se encuentran aquí a nuestro alrededor desde que ustedes ingresaron a la sede de la juridicidad del Perú, ¿no? Es una institución de un importante prestigio, un prestigio que justamente sirve para eso, para crear conciencia cívica. Del Colegio de Abogados de Lima se han expedido importantes iniciativas normativas en toda su trayectoria, en toda la historia patria, y es por esa razón que para nosotros, en este caso, en mi caso, ya no en calidad, digamos, de asociado del Colegio de Abogados de Lima o directivo de la Junta del Colegio de Abogados, sino en mi condición de ciudadano, yo agradezco y reitero el agradecimiento por la facilidad de poder utilizar el auditorio José León Baratirán, que es el auditorio más importante de lo que cuenta el Colegio de Abogados de Lima. Esta reunión, tal como lo dice su convocatoria, es un cónclave de los ciudadanos, y por esa razón queremos escuchar a los ciudadanos, que provienen de diversos sectores, sea tanto de Lima como del Callao. Queremos escuchar, y también, ¿por qué no?, la opinión, calificada de las personas a las cuales he invitado, tales como la congresista Jenny Vilcatoma, que acaba de llegar justamente hace un par de minutos y ya está a punto de ingresar para que pueda realizar su exposición, así como también el congresista Lescano, al cual ya lo conocemos por sus planteamientos generalmente en defensa de los derechos ciudadanos también. Va a estar con nosotros el doctor Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima, el licenciado Roberto Rodríguez Rabanal, que es el presidente del Consejo de Colegios Profesionales del Perú. Todos ellos van a dar sus palabras también, pero acá fundamentalmente nos importa la opinión de ustedes. Es por esa razón que esta primera reunión, este es un primer cónclave, están presentes representantes o ciudadanos calificados de diferentes partes de Lima y del Callao. Aquí están, digamos, presentes de los 42 distritos de Lima y los 7 de la provincia constitucional del Callao. Eso significa, por lo tanto, que los que estamos presentes y de los que sigan llegando, desde ya nos constituimos como una asamblea permanente de las organizaciones sociales para darle continuidad a este objetivo. Hay algunos precedentes importantes. Hace unos meses atrás, por ejemplo, hubo una gran participación ciudadana de los jóvenes a raíz de esa ley que le pusieron de nombre la ley Pulpín. Muchos salieron a hacer acciones cívicas y lograron su propósito, pero el propósito solamente fue no aprobar una ley. Pero el objetivo no es negar algo, es afirmar algo. Ahí faltó ese componente, y es por esa razón que hemos creído pertinente, antes de iniciar cualquier acción cívica, que se realice una acción consciente. Y por lo tanto, este cónclave, tal como ustedes tienen, hay un documento de 2 páginas en la cual se ha sistematizado los antecedentes y la problemática real a la cual se refiere esta propuesta de cónclave, ¿cierto? Y entonces, en esta pequeña palabra que estoy transmitiendo en estos momentos, quisiera sintetizarlo para que, en todo caso, vayamos en una determinada dinámica, ¿cierto? El año 2015, el año pasado, en una segunda legislatura ordinaria, el Congreso de la República aprobó la abolición de la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. Esta segunda votación fue precedida de una primera, que fue en el año 2014. ¿Por qué sucedió eso? Eso sucedió porque se hizo una evaluación de lo que había significado fundamentalmente a partir de la Constitución del año 1993, de la trayectoria que se estaba sucediendo en las municipalidades.
reelecciones indeterminadas. Habían creado una suerte de un lobismo municipal que utilizaba las rentas públicas para financiar las campañas reeleccionistas. Esta situación tuvo un componente muy peculiar en el año 2011. En el año 2011 estaba vigente la Constitución, ese artículo 194, que dice que pueden haber reelecciones inmediatas. ¿Qué sucedió el año 2011? El Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución, la resolución 721, que decretaba que los alcaldes que habían sido reelectos y que su proceso de vacancia culminaba al inicio o en el transcurso de su siguiente gestión, no podían ser vacados, no podían ser destituidos. Este fue el caso de un municipio X de Lima Metropolitana, que el proceso de vacancia culminó justamente a mediados del año 2011, en septiembre para ser exacto. Septiembre de 2011 culmina el proceso de vacancia, pero en enero del 2011 se había iniciado una gestión de este alcalde que había ganado la reelección. En la resolución decía que se le ha encontrado responsable de la infracción a una causal de vacancia llamada restricciones a la contratación. Esta causal significaba su vacancia automática. Pero sin embargo, en la misma resolución señalaba, sin embargo, si bien es cierto, se ha acreditado la infracción, no se le puede vacar porque la credencial que ahora tiene es diferente a la anterior. Esta es una credencial que tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2011. Sin embargo, la infracción cometida se refiere a la credencial del periodo anterior que había vencido el 31 de diciembre de 2010. Por lo tanto, no procede la vacancia. Fue una votación dividida, 3-2, y luego fuimos a un recurso extraordinario y la votación finalmente, resulta que se informó el voto número 3, fue una votación de 2-2, un empate que fue dirimido por el integrante del Jurado Nacional de Elecciones más antiguo, el cual votó para que no haya vacancia. Entonces, esta mayoría o minoría del Jurado Nacional de Elecciones, al haber blindado, al haber inventado prácticamente un régimen de excepción, lo que nosotros lo llamamos un régimen de impunidad, porque es un régimen de impunidad. ¿Por qué razón? Porque prohíbe declarar la vacancia de alcaldes reelectos por hechos sucedidos en el anterior periodo, lo cual es obviamente un despropósito de naturaleza jurídica. ¿Por qué razón? Porque, como todos sabemos, en la administración pública, cuando uno comete una infracción, esta infracción, así demore 1 o 2, la cantidad de años que sea, y así uno se encuentre laborando en cualquier institución pública de Lima, de provincias, de donde sea, en donde se encuentre, y donde así haya pasado el periodo que sea, esa sanción se ejecuta, y por lo tanto, si es suspensión, se le suspende, si es destitución, se le destituye. Sin embargo, el jurado había creado un régimen de excepción. ¿Qué es un régimen de excepción? Esa palabrita, la excepción hace la regla. A todos se les puede vacar, pero menos a los alcaldes reelectos. O sea, por blindar a este alcalde, a este pentaalcalde, 5 veces alcalde, se había creado un monstruo jurídico. Y eso fue lo que alertamos en esa ocasión, en el año 2011, y eso sucedió. Terminaron estos alcaldes su periodo en diciembre del año 2014, y todos los procesos de vacancia que culminaron en el año 2015, cientos de procesos de vacancia, fueron declarados improcedentes, tomando como referencia la resolución 721 del jurado, que tiene rango de ley, motivo por el cual, por cierto, se presentó la denuncia constitucional, pero que quedó ahí encarpetado porque prácticamente esos mismos 3 vocales se retiraron del Jurado Nacional de Elecciones y fueron reemplazados por otros integrantes, tal como es el día de hoy. Entonces, esta resolución 721, con fuerza de ley, consolidó
a ese sector que nosotros calificamos como los alcaldes lobistas. Los consolidó, ¿por qué razón? Porque había creado una norma que incentivaba más todavía la reelección inmediata. ¿Por qué razón? Sentido común. Los alcaldes van a cometer infracciones el penúltimo y con mayor razón el último año de su periodo. O sea, en este caso sería en el año 2018. Van a cometer todas las infracciones habidas y por haber que sean causales de vacancia. ¿Por qué razón? Porque cuando se presenten las solicitudes de vacancia, esto no va a durar menos de 1 año o 2 años. Y por lo tanto, ellos ya saben que no van a sufrir ningún tipo de sanción. Este régimen de impunidad, creado con la resolución 721, consolidaba a este sector de los alcaldes lobistas. Y por esa razón es que se presentó el año 2011, conjuntamente con casi todas las bancadas del Congreso de la República, la iniciativa ciudadana de modificación o reforma constitucional. La única posibilidad para poder dejar sin efecto esa resolución 721 y el régimen de reelección inmediata y permanente era única y exclusivamente a través de la reforma constitucional y por lo tanto del cambio del artículo 194. Y justamente eso fue lo que sucedió en el año 2014, en el cual finalmente se puso en la agenda y se puso a la votación. Y la primera votación en el año 2014 fue declarar la abolición de la reelección inmediata por todas las consideraciones que ya conocemos todos nosotros. Y llegamos a una segunda votación porque para modificar un artículo de la Constitución se requieren 2 legislaturas ordinarias. Y en marzo del año 2015, o sea, el año pasado nada más, en segunda votación se confirmó y se declaró la abolición de la reelección inmediata. Es importante que todos nosotros tengamos presentes el informe que emitió en esa oportunidad el sistema de la Procuraduría Pública de la Nación. Informaron de que el 92%, escuchen bien claro, el 92% de los alcaldes provinciales y distritales se encontraban con procesos penales. O sea, de cada 10 alcaldes del universo del Perú, 9 estaban procesados y solamente 1 estaba exento de procesos. El Jurado Nacional de Elecciones también, el año pasado y este año también tenemos el reporte, en el 95% de ciudades del Perú se producen procesos de vacancia. Ya ni mencionarles lo de revocatoria, porque en todo caso lo de la revocatoria tiene más que ver con un tema de capacidad. Nosotros nos estamos refiriendo a temas que tienen que ver con la conducta. Y lo que tiene que ver con la conducta, se les aplica o proceso penal o se les aplica un proceso de vacancia. En el momento en el cual el Congreso de la República, todas las bancadas, no fue por unanimidad, pero todas las bancadas votaron a favor de la abolición de la reelección inmediata, 90 y tantos votos, algunas abstenciones, poquísimas votos en contra. Esa votación, esa segunda votación, fue como consecuencia de esta información, porque, como todos sabemos, el Congreso de la República aprueba ley, crea normas, pero las normas son el resultado de la realidad. El Congreso no puede crear normas solamente producto de una especulación. Las normas se crean como resultado, es el reflejo de la realidad. Y el reflejo de la realidad nos decía que la reelección inmediata incentiva la corrupción. Y en algunos lugares, como espero que lo mencione la congresista Jenny Vilcatoma, en algunos lugares no solamente incentiva la corrupción, incentiva también el sicariato. ¿Por qué? Porque el alcalde, la alcaldía, la presidencia regional tiene un gran poder. Un municipio puede ser gobernado por un alcalde, sin consejo municipal. Todo el consejo municipal puede votar en contra de la posición del alcalde. Les mencionaba de que la reelección en algunos lugares del Perú no solamente era un incentivo a la corrupción, porque ya todos sabían
que el sistema legal municipal es alcaldista y las municipalidades todos los días se compra en la mañana, en la tarde, en la noche, por licitación, por concurso de precios, compras directas, y existe y tiene un gran poder. Esa normatividad se tiene que modificar y por lo tanto hay recursos que lo puede utilizar el alcalde a través de todo lo que es el sistema de contrataciones públicas de las municipalidades y las regiones. Pero no solamente estaba creando eso, sino también incentivaba el sicariato. ¿Por qué razón? Porque ya no estamos en la década del 80, cuando se restablece la autonomía municipal. Ahora estamos en otra época, una época en la cual ya no es los puntos de unidad para crear grupos políticos, ya no es la ideología, ya no es el programa, ya no es la política. Todos sabemos muy bien que en todo el Perú se producen agrupamientos exclusivamente para conquistar una municipalidad. Y el punto de unidad no es la ideología ni el programa, el punto de unidad es el aporte que da cada uno para hacer un proyecto político distrital o provincial y luego recuperarlo a través de la gestión pública. En los 80 la situación no era así, hasta en cierta época de los 90 tampoco, pero luego esto cambió, y cambió también, por qué no decirlo, por responsabilidad de las organizaciones políticas. Y entonces, siendo eso así, siendo el incentivo fundamentalmente de naturaleza económica, muchos de esos inversionistas ya no quieren ser solo inversionistas, ya quieren ser alcaldes. Muchos de esos lobistas ya no quieren ser lobistas, ya no quieren ser testaferros, quieren ser alcaldes. Y para eso, justamente, se contratan hasta sicarios, como tenemos la información que sucedió, por ejemplo, en la región Ancash y en muchos otros lugares. Entonces, el Congreso de la República, haciendo un análisis, una evaluación sociológica, psicológica, económica de lo que estaba sucediendo, de ese incentivo generado a través de los procesos de reelección inmediata, el Congreso aprueba la abolición de esta reelección inmediata. La pregunta es, ¿qué ha sucedido entre la primera legislatura ordinaria del año 2015 y la segunda legislatura ordinaria del 2016? ¿Qué ha sucedido de nuevo para que ni siquiera ha pasado un año y ya se plantee restablecer la reelección inmediata? Acuérdense, los cambios que aprueba el Congreso de la República son el reflejo de los cambios que se producen en la sociedad, en la interrelación social, en la interrelación económica. ¿Qué de nuevo ha sucedido? Lo único nuevo que puede haber sucedido es que hayan surgido una gran generación de alcaldes elegidos en el año 2014 y que al día de hoy nos estén demostrando de que no hay procesos de corrupción en los municipios, no hay procesos de vacancia. La realidad no nos dice eso, todo lo contrario. El índice que les mencioné es un índice actual. 92% de alcaldes están con procesos penales y más de 1000 procesos de vacancia. ¿Cuántos alcaldes hay? Hay como cerca de 1800. Entonces los índices de información es que no ha mejorado esa situación y es por esa razón que el Congreso tomó una decisión. No se ha producido ningún cambio sustancial en la realidad para que se presenten estos 3 proyectos, estas 3 iniciativas legislativas para restablecer la reelección inmediata a nivel de alcalde. Culmino señalando lo siguiente. Este debate es un debate fundamental e importante. Termino señalando que antes de cualquier acción cívica, y por eso reiteramos nuestro agradecimiento al Colegio de Abogados de Lima, antes de cualquier acción cívica, es fundamental que nosotros tengamos la conciencia de lo que es, de cómo se logró la reforma constitucional a través de la ley constitucional 3035 y cuáles son los antecedentes o los fundamentos por los cuales los mismos que hace unos meses votaron por la abolición, el día de hoy estén proponiendo que se restablezca. No me refiero a ningún partido en particular, porque también a mí hemos visto por los medios de comunicación destacados congresistas como el congresista Lescano, como el congresista Juan Cheput, como la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, la congresista Raigada, creo, no me equivoco, ¿no? Es la presidenta de la Comisión de Descentralización del Partido Fuerza Popular, que tampoco están de acuerdo
con esos 3 proyectos de ley. Y entonces ese debate, un debate fundamental para poder nosotros, para que se pueda convencer a la sociedad civil, a las instituciones y para que el Congreso de la República debata y apruebe de acuerdo justamente a las opiniones de nuestra sociedad. Me alargué un poquito esperando la llegada de nuestra congresista y de esa manera declaramos inaugurado el primer cónclave ciudadano por la abolición de la reelección de alcaldes. Muchas gracias.